Buenos días, hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor. Qué hermoso es estar compartiendo el culto, la alabanza, la adoración, los agradecimientos, los testimonios, todo lo que el Señor hace en la iglesia y lo que también hace Él por medio de la iglesia en las personas con quienes tenemos contacto, que aunque no sean creyentes, no sean parte de la iglesia todavía, por el testimonio de la iglesia, están creyendo en el Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios. Buscamos en San Mateo, capítulo 12, verso 38 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Y la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. El Señor Jesús estaba amonestando a los fariseos y a los escribas que lo confrontaban, porque como lo hemos leído en el primer versículo, en el 38, los fariseos y los saduceos ya sabían de las obras que hacía Jesús, porque Jesús ya hacía casi 3 años que estaba recorriendo todo el territorio de Israel, haciendo milagros, maravillas, prodigios, y era famoso, ya no necesitaba demostrar nada, ya había demostrado todo el poder de Dios. Sin embargo, parece irónico, ¿no?, que estos hombres que eran eruditos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y que conocían las profecías y lo que se había dicho sobre el Mesías, ahora que lo tenían adelante, en vez de reconocerlo y honrarlo como el Mesías, lo cuestionaban porque hacía milagros el día de reposo o porque se juntaba con los pecadores para invitarlos al arrepentimiento. Y entonces el Señor Jesús, claro, se indigna, porque justamente ellos, que eran los que primero tenían que reconocer al Mesías, eran los que más dudaban. Y el pueblo común, que sabía muy poco o nada de profecías y de todas esas cosas, en cuanto veían al Señor Jesús, lo escuchaban predicar y veían las cosas que hacía, reconocían que Él era el Mesías. Era muy evidente. Parece contradictorio, ¿verdad? Porque justamente los que más tienen que saber parece que eran los más incrédulos. Bueno, acá el Señor Jesús les pone 2 ejemplos. En primer lugar, los que conocen la historia de Jonás podrán recordar que Dios le ordenó al profeta Jonás ir a Nínive a predicar el arrepentimiento a todos los habitantes de aquel lugar, porque eran pecadores idólatras, eran enemigos de Israel, y Dios les había dicho que si no se arrepentían, en 3 días iba a llover fuego del cielo y iba a destruir la ciudad y todos sus habitantes. Y claro, Jonás, como odiaba a los de Nínive porque eran enemigos de Israel, no quería ir. Así que se tomó un barco y fue para otro lado. Pero Dios mandó una tormenta que hizo zozobrar el barco y, bueno, a Jonás lo tiraron al agua y se lo tragó el pez. La cuestión que el pez lo llevó hasta Nínive, lo vomitó en la orilla de allá, de la ciudad, y Jonás no tuvo más remedio que ir a predicar lo que Dios le había mandado.
Bueno, acá tenemos una prueba que cuando Dios quiere que hagamos algo, lo vamos a tener que hacer querramos o no querramos, porque cuando Dios lo dispone hay que obedecer. Y si no obedecemos, Él se va a ocupar de hacer que obedezcamos. Y si no, mal nos va a ir por la falta de obediencia. Así que fue el profeta Jonás y predicó, pero con tanta rabia, con tanta determinación, porque él no quería que se arrepientan, que entró diciendo, si no se arrepienten en 3 días, Jehová va a mandar fuego del cielo y los va a consumir a todos. Y claro, la gente se aterrorizó de la predicación de Jonás y todos se arrepintieron. El rey mandó a que ayunaran hasta los animales para ver si Dios se arrepentía del castigo. Y Dios los perdonó. Y el otro ejemplo que da el Señor Jesús es de la reina de Saba. La reina del sur es la reina de Saba, la reina de Etiopía, aquella que fue a conocer a Salomón, porque que había escuchado la fama de Salomón y su gran sabiduría, y ella quería saber si era verdad lo que se decía de él. Y cuando lo fue a visitar y se encontró con Salomón, y lo conoció personalmente y lo escuchó hablar, le dijo, realmente yo había escuchado cosas maravillosas de vos, pero ahora que te conozco personalmente, tu sabiduría es muy superior a lo que yo imaginaba o a lo que se habla de ti. Así que acá el Señor Jesús les está dando a los escribas y a los fariseos, que eran los maestros de la fe de la ley de Dios en Israel, que ellos, que siendo maestros, no se arrepienten de sus pecados y cuestionan al Mesías. Los de Nínive, que eran idólatras, que eran perversos y que Dios los había condenado, fueron perdonados porque se arrepintieron. Y la reina de Saba, que era una reina pagana de un país africano lejano, cuando conoció a Salomón, reconoció la gran sabiduría de Dios en la persona de Salomón y lo honró. Así que los extranjeros que no eran israelitas, que no eran judíos, habían honrado tanto al profeta Jonás, obedeciendo y arrepintiéndose de su pecado, y fueron perdonados por eso, así como la reina de Saba reconoció la gran sabiduría de Salomón y reconoció que por la gracia de Dios este hombre Salomón tenía tan grande sabiduría, porque era la sabiduría de Dios expresada por medio de su siervo Salomón, el rey Salomón. Así que tanto la reina pagana como los ninivitas, que también eran paganos, idólatras y eran enemigos de Israel, se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero acá están los maestros de la ley que no se arrepienten y cuestionan al Señor, y el Señor entonces le da esta parábola. Bueno, en este tiempo también nosotros por medio de la iglesia podemos mostrar el poder de Dios y la misericordia de Dios, porque cuando nos enteramos que alguna persona está con una enfermedad, con un problema de trabajo, un problema familiar, o tanto de los problemas que hay en este tiempo, oramos por la persona y al poco tiempo escuchamos el testimonio de que Dios hizo un milagro, Dios lo libró, Dios lo ayudó, Dios lo sanó, por la gracia de Dios, pero por el ministerio de la iglesia, el ministerio de la oración, el ministerio de intercesión, la obediencia a la palabra de Dios. Porque si no hay obediencia a la palabra de Dios, por más que oremos, por más que ayunemos, por más que hagamos cultos especiales, no va a pasar nada. El secreto, que no es ningún secreto, y el poder verdadero está en la obediencia por la fe. Así que acá podemos ver cómo aquellos que tenían que ser los maestros eran los que estaban cuestionando al Señor Jesús. Pero sin embargo al pueblo, que no cuestionaba al Señor, sino que lo reconocían como
el Mesías enviado por el Señor, le llovían las bendiciones en gran abundancia. Y en este tiempo también vemos que muchas veces las autoridades no creen, no tienen fe. Son políticos, son ateos, o son agnósticos, o son intelectuales, o filósofos, y no creen en la fe, no creen en las cosas espirituales. Y deberían creer, porque si son inteligentes, si son instruidos, si tienen un intelecto ilustrado, deberían darse cuenta que en la fe hay un poder sobrenatural extraordinario, que si lo pusieran por obra los dirigentes políticos, las naciones serían bendecidas y no estarían plagadas de tantas calamidades que la humanidad está sufriendo. Pero como en el tiempo de Jesús, aquellos que eran los líderes y que tenían que guiar al pueblo a la fe, eran los que rechazaban la fe. Y aquellos que no sabían nada de religión, ni de cultura, ni de fe, cuando veían al Señor Jesucristo y lo escuchaban hablar, reconocían que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Bueno, a nosotros como iglesia nos toca mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, el verdadero Mesías, y tenemos que predicarlo, enseñarlo, proclamarlo, que pueda entrar en todos los hogares, que pueda entrar en todos los corazones de todas las personas, que todo el mundo pueda disfrutar del gozo, de la alegría, de la presencia de Jesús. En cada corazón, en cada hogar, en cada familia, en cada institución también. Las instituciones son bendecidas cuando hay personas creyentes que trabajan allí y que oran, ayunan y que bendicen a sus compañeros de trabajo, bendicen a las autoridades de la institución, bendicen a todo el personal, a los que son clientes también, en las clínicas, en los hospitales, a los que son pacientes, y la bendición de los hijos de Dios llega a todos lados. Esa es la bendición que nosotros tenemos que llevar. En nuestro caso, vemos que está dando buen resultado, porque todas las veces que se presenta, que se pide oración por algún caso, por alguna persona, al poco tiempo o al día siguiente o a los 2 o 3 días, llega la buena noticia de que Dios hizo la obra. Así que sigamos adelante con la fe, con la esperanza puesta en el Señor. No tenemos que tener temor ni de plaga, ni de pandemia, de ninguna cosa, pero sí tenemos que ser prudentes y sabios. Pero el Señor dice: no te dejaré ni te desampararé. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a permanecer fieles y firmes en la fe.